El camino tradicional, y nosotros venimos a romper bastante con el camino tradicional. Además por un tema de dinero, no tenemos plata para pautar publicitariamente. Pero tampoco fue un discurso. No. Lo más tradicional en términos generales, cuando uno dice, bueno, hay un nuevo sector político, uno imagina un acto en un club social y deportivo con gente en donde el candidato o el líder del sector echa un discurso y la gente aplaude, ¿no? Ese es como el esquema. Sí. Nosotros elegimos este camino para presentar incluso... Ahora, tiene el mensaje que transmite la canción, el video, sí. Es un mensaje que va al choque, ¿no? Hablando de ruptura directamente, ¿no? Sí. O sea, nosotros planteamos un cambio radical. El planteo nuestro es radical hacia adentro del Partido Colorado. Creemos que es lo que tiene que pasar dentro del Partido Colorado, porque el Partido Colorado retome la senda histórica de representar cosas que ha dejado de representar en las últimas décadas. Pero en realidad, digamos, yo entiendo la reacción y... Eso te iba a preguntar, ¿qué reacciones tuviste? Entiendo porque obviamente no se me escapa de que va al choque y que es muy claro en ese sentido, pero no es otra cosa que lo que he transitado durante todos estos años dentro del Partido Colorado. No hay nada nuevo, es decir, al final del día lo que hay es una recopilación de distintos momentos, hay muchos que no están, en donde fui chocando con distintas personas dentro del Partido Colorado, distintos liderazgos dentro del Partido Colorado, y que lo de Orejano y la letra de Orejano tiene mucho que ver con lo que ha sido nuestra peripecia como agrupación dentro del Partido Colorado. Más allá que hemos estado dentro de sectores, porque todos tenemos historia y yo arranqué militando primero en el Foro Ballista en el año 2001, fin del 2001, principio del 2002, y después fundé Vamos Uruguay en el 2007. Siempre tuvimos dentro de los sectores muchos aspectos de crítica y se fue dando así y siempre nos sentimos medio orejanos en cada uno de los sectores en los que tuvimos. Ahora, Fernando, ¿no sentís a veces que eso te puede generar o dejar un espacio marginal en la política? Porque la política tiene eso, ¿no? O sea, es ir al choque con algunos, pero también es negociar, es ceder, es acordar, porque si no, o sea, es difícil salir adelante, ¿no? O sea... Y depende de cuál sea la realidad política en la que estés, depende cuál sea la realidad política en la que está la colectividad a la que perteneces. Yo te puedo entender eso si me hablas de, no sé, personalidades o políticos dentro del Frente Amplio o dentro del Partido Nacional. Ahora, la situación del Partido Colorado es otra. La situación del Partido Colorado hoy es dramática, ¿no? Es una situación muy compleja. El quiebre ya estaba dado. ¿No? Entonces, ¿por qué se llega a esto? Bueno, se llega a esto desde nuestro punto de vista por una cantidad de acumulación de gestos, de decisiones, de posicionamientos a través, digamos, de las últimas décadas, que nos ha alejado mucho de la gente, nos ha alejado mucho de las mayorías populares que otrora representaban el vallismo y el Partido Colorado lograba conectar con ellas políticamente y a través del voto. O sea, la gente respaldaba el Partido Colorado. No es por casualidad que el Partido Colorado votaba 40% y ahora vota 10%, ¿no? Entonces, eso te lo puedo entender si me lo planteás en un contexto distinto político. En el contexto actual, digamos, no ser honesto en el planteo, como venimos siendo desde siempre, no decir lo que pensamos y no ser muy realista y asumir eso con humildad, con franqueza y con rebeldía, sería ser uno más acompañando el cajón hasta el nicho, ¿eh? O sea, esa es la realidad. Entonces, ¿cuándo empezó ese trayecto? Porque también ahora rompés con dos expresidentes, es decir, dos ciudadanos del Partido Colorado que juntaron en su momento el caudal electoral como para ser presidentes. Sanguinetti 2 veces, además. Sí. ¿Por qué esa ruptura? ¿Creés que son los responsables de que el partido esté como esté? Es ineludible la responsabilidad de los dos expresidentes en la acumulación de gestos y de posturas políticas a lo largo de los últimos 20, 30 años que cristalizan, sí, una desconexión, un divorcio con la mayoría popular del Uruguay. Y no solo marca ese divorcio, sino que además hay casi que una extrapolación de esa gente directamente, linealmente, prácticamente, a apoyar al Frente Amplio. Eso es una cosa muy evidente. En el 99 el Partido Colorado votó 33%, ¿no? Y en el balotaje salió presidente Jorge Valle. En 2004 el Partido Colorado votó 10%.
¿no? Y no es que ese corrimiento de ciudadanos que apoyaban al Partido Colorado fue a apoyar al Partido Nacional porque sentía que era el candidato que tenía más chance de ganar el Frente Amplio. No, algunos seguramente hicieron ese recorrido, pero por lo menos el 14-15% de los colorados que habían votado en el 99 a Jorge Valle y al Partido Colorado se terminaron yendo al frente. Eso los habían votado, Fernando, después de una segunda presidencia de Sanguinetti, pero vos rompés con Sanguinetti también. Sí, porque hay una... Vuelvo a lo de la acumulación, porque a mí me parece de que no es una situación concreta en un momento, sino que es la acumulación de gestos de alejamiento con los trabajadores, de alineamiento y respaldo casi que acrítico a las líneas empresariales y a lo que decían los empresarios, de, yo diría, insensibilidad en el encare del tema de derechos humanos y del tema de la asunción de las responsabilidades de todo lo que fue la etapa negra del Uruguay durante la dictadura, ¿no? Previa a la dictadura, el quiebre institucional, la dictadura y, digamos, las lamentables consecuencias de la dictadura. Notoriamente hubo una acumulación de gestos, yo diría, insensibles, claro, en ese aspecto. Es decir, no es una situación, son muchas situaciones durante 20 años que terminaron... Pasa hoy con el Frente al revés. O sea, el Frente Amplio acumuló gestos hacia un lado y eso lo hizo llevar a la mayoría que obtuvo. Y desde hace un tiempo está acumulando gestos que yo creo que van a tener en algún momento una fuga bastante más masiva, pero que no se va a dar de un periodo a otro, sino que se va dando paulatinamente. Y eso va a suceder. Bueno, al Partido Colorado le sucedió esa fuga masiva en el 2004. Pero veníamos perdiendo electorados desde la primera elección. A búsqueda declaraste que se está extinguiendo el Partido Colorado. En búsqueda declaraste. Es que estamos en una situación en la cual o se hace algo o en realidad, por eso hasta muchos dirigentes, yo estuve con ustedes hace un año acá hablando de esos temas y denunciando esos temas, empiezan a pensar ya no en salvar al partido, sino en su supervivencia personal, ¿no? Y por eso empieza enseguida el reflejo de acuerdo con uno, acuerdo con otro para salvarme. La concertación. Acá yo vine unos días después de que se había dado a conocer aquel audio de Bianchi en el cual quedaba de manifiesto de que estaba acordando con el hoy intendente Moreira, con el Partido Nacional, y que su idea era que el Partido Colorado ni siquiera fuera una opción en su departamento de Colonia, ¿no? Entonces, esa situación hace de que uno termine de tomar una decisión drástica y es un planteo de cambio radical en todo sentido. Lo veníamos planteando dentro de un sector. ¿Y con qué dirigentes vas a contar? ¿Con qué dirigentes vas a contar? A mí me encanta esa pregunta porque es clásica y yo entiendo que sea así. Nosotros... No, además aparece solo en el spot, y es algo que alguno criticó también. Y bueno, cuando uno se zambulle en este tipo de cosas, si uno... seguro que lo que está asegurado son las críticas, ¿no? Eso está asegurado. Y algunos apoyos también. Pero la verdad es que nosotros, así como nuestro planteo, yo creo que es muy difícil que lo entienda el statu quo político, mucho más difícil que lo entienda el statu quo partidario a veces. Nosotros no vamos a recolectar dirigentes de dentro del Partido Colorado. O sea que eso también es algo que a los que hoy están dentro del Partido Colorado, intentando hacer su camino y reclutando integrantes, dirigentes dentro del Partido Colorado, hasta... pueden quedarse tranquilos, nosotros no vamos a andar toqueteando eso. O sea, nosotros vamos por otra gente. También le pegaste a algunos que están afuera del statu quo, como Novik, por ejemplo, comparándolo con Donald Trump. Ese no está ni siquiera en el sistema, o sea, no está en el statu quo, no está en el sistema, digamos. En realidad, no es culpa de él. Esto me parece que hay que ser muy claro también. No es culpa de él, es la soberbia de los liderazgos del Partido Nacional y del Partido Colorado, que acá habrán venido los líderes y les habrán dicho, no, nosotros armamos un acuerdo electoral circunstancial para la elección de mayo en Montevideo, porque es importante que haya un cambio después de tantos años de gobierno del Frente Amplio. Es un instrumento electoral que dominamos blancos y colorados y que no hay ningún problema. Bueno, hoy, un día sí y otro también, Novik se les aparece a esos líderes del Partido Colorado y del Partido Nacional. Nunca se imaginaron que, el tercer candidato, la pata independiente, iba a tomar vida propia, ¿no? Pero no nos escuchaste a nosotros en aquel momento advertir todas estas cosas sobre Fernando, la concertación. ¿Eso no refleja también el pensamiento de cierta cantidad de gente que...? Pero eso ni que hablar. Yo no... A ver, ¿quién está poniendo en duda de que sea legítimo
que haya opciones políticas de cualquier tipo y que la gente vota o no vota. Otra cosa es que yo esté de acuerdo, yo estoy en contra, estoy del otro lado, estoy enfrente y los voy a combatir. Bien, vamos a ver de qué personalidad, de qué dirigentes estás a favor o en contra, con quién te sentís que tenés más afinidad. Te vamos a proponer un juego. Yo te voy a mostrar una foto, me decís unas breves palabras y lo vas colocando de acuerdo al grado de afinidad y comenzamos más afinidad para este contra Noelle, menos afinidad, hacemos una especie de degradé. Acá más afinidad y para allá termina el ranking con menos afinidad. Y comenzamos con el expresidente Julio María Sanguinetti. Y bueno, es el pasado y bueno, tiene una cuota parte importante de responsabilidad de la situación del Partido Colorado. Por supuesto que hizo cosas buenas para el país, pero también de las otras y en realidad la crítica quizás más, que yo siento más en mi fuero íntimo es la ausencia de autocrítica que tiene. ¿Es más personal que no es ideológica personal. La diferencia, digo? No es personal. En cuanto a la forma de conducción. No es personal, es ideológica y se profundizó en el tiempo, porque yo integré el Foro Ballista, siempre dije que yo era doctrinariamente socialdemócrata y sanguinetista en algún momento. Por eso. Pero, digamos, una cosa cuando uno tiene 18, 19, 20 años, que está empezando a construir su propia identidad y realmente qué quiere representar y qué piensa y qué quiere hacer, y más en política todavía, proceso de maduración importante, hasta que un momento, bueno, dice, para mí la cosa va por acá, con estas cosas yo no banco más, etcétera, etcétera. Fernando, colocalo en la línea de afinidad. Lo que pasa es que no sé los demás. No, te falta. Vos ponelo por ahí y lo vamos moviendo. Pero, claro. Tenemos al segundo, que es otro expresidente, José Mujica. Te estamos mostrando todos pesados, ¿no? Porque... Sí, está duro todo esto. Vamos a ponerlo acá. ¿Atrás? Vamos a ponerlo a la izquierda de Sanguinetti. Menos afinidad. Un expresidente, yo valoro y me parece que es un símbolo y un gesto importante, un símbolo importante en el Uruguay postdemocrático, el hecho de que haya sido lo que fue en su momento, un guerrillero que se alzó contra la institucionalidad y que después haya recorrido el camino democrático institucionalizado y haya sido un presidente, digamos, con todas las garantías y con toda yo diría bastante tradicional, más allá de sus particularidades en su forma de ser, bastante tradicional en el sentido del respeto a la ley. ¿Quién es más ballista? ¿Más ballista? No, más ballista Sanguinetti que Mujica. Mujica incluso tiene un origen blanco, o sea que y un origen herrerista, digamos. Lo que pasa es que acá se mezcla el tema de ser popular o no ser popular, que a veces puede haber, digamos, entrecruzamientos que no son lineales a una ideología. Claro, por eso, porque se han hecho. Vamos con otro, Luis Lacalle Pou. Y no, Luis, yo tengo un aprecio personal y un gran respeto. Nunca lo botijé como de repente lo botijearon compañeros de mi partido. Es menos afinidad. Sí. Y lo puso lejos, además. Dejó una distancia entre Mujica Pero quizás no lo voté en la elección pasada, en el balotaje. Es decir, pero a ver, si yo soy ballista, está bravo, digamos, con bastante pericia poder sustentar de que un ballista está muy cercano a un herrerista. Y no solo por razones históricas, por razones ideológicas profundas, ¿no? Entonces, esa es uno de los pecados originales, desde mi punto de vista, de Sanguinetti y Jorge Ovalle, ese emparentamiento, esa hermandad que se fue generando, porque venía otro que venía a sacar el poder, que era el Frente Amplio, el cuco marxista de los tanques rusos, etcétera, y la necesidad de, decir, vamos a seguir manteniendo el poder nosotros dos, que nos conocemos hace 180 años, antes que venga otro y nos rompa el chiquero y nos saque la manija del poder. Bien. Y ese precio, el Partido Colorado sobre todo lo está pagando caro, porque para votar algo conservador y tradicional está el Partido Nacional, pero el Partido Colorado era lo otro. Claro. y se mimetizó con el Partido Nacional. Bien, ministro de Economía, Danilo Astori. Está duro todo esto, ¿no? Mujica menos afinidad, ¿verdad? Sí, porque, digamos, además hay un tránsito en todos estos años que ha dejado en evidencia, yo diría, que se viste de una cosa y hace otra. Y además, yo diría, y sería medio fuerte capaz, pero
Fíjese de que murió abrazado de todo el tema de corrupción en el tema casinos, murió abrazado de Lorenzo y todo ese episodio y terminó matando a Rico en un instante, haciendo un gesto de autoridad histérico, cuando en realidad no tenía la razón. Entonces, también hay un tema de ética política que me aleja mucho de Astori. Bien, pero no tanto como con Luis Lacalle Pou. No, pero con Luis Lacalle no es un tema de ética, es un tema ideológico. Claro. Son cosas distintas. Cosas distintas. No tengo nada para decir éticamente de Lacalle Pou. Pereira, el representante de los trabajadores. El presidente del PIT-CNT. Sanguinetti, Mujica. Astori, Lacalle Pou. Dígame. Sí. Entra de 5, Pereira. Lo respeto mucho, tengo muy buena relación además con él personal. Es el presidente del sindicato o del PIT-CNT. Con el PIT-CNT a mí me pasan dos cosas, ¿no? O sea, creo mucho en la herramienta sindicalismo, creo mucho en la herramienta PIT-CNT, pero a veces escucho discursos que me retrotraen a la Guerra Fría, ¿no? O sea, lo mismo que me pasa con Sanguinetti y con Valle cuando asusan el cuco del marxismo y del leninismo y de etcétera, etcétera, y de que el Frente Amplio no es democrático, cuando va 3 gobiernos de democracia y no ha tenido ningún tipo de incoherencia en ese sentido, me pasa con al revés, que a veces el PIT-CNT cae en discursos como el de ayer, en donde hay apelaciones que uno dice, bueno, ¿cómo pueden defender a Venezuela o cómo pueden defender cosas indefendibles? Bien, vamos por ahora venís bastante sanguinetista igual. Sí, vamos al presidente de la Cámara de Industrias. No lo influya que faltan 2 todavía. Sí, Washington Coralo. Bien, recién lo dijimos, lo reitero, que es el presidente de la Cámara de Industrias. Sí, claro. Por supuesto no tengo nada personal. No tengo nada personal con ninguno. Son diferencias políticas. En algún caso dije ética, pero ideológica. Nosotros vamos a tomar partido y queremos representar no a las cámaras empresariales. No quiere decir de que ante determinadas cosas concretas uno diga, bueno, tiene razón uno, tiene razón otro. Depende de la situación y depende de lo que sintamos en ese momento que es el eslabón más débil. Pero por definición, estructuralmente, nosotros queremos defender a los trabajadores, donde incluyo al PIT-CNT, pero los trabajadores no son solo el PIT-CNT. Es decir, los trabajadores son todos los trabajadores, en donde incluimos al PIT-CNT también. Bien. Vamos con el último líder. La bolilla que faltaba. El líder de Vamos Uruguay, Pedro Borraberry, senador del Partido Colorado. No queremos que Ustedes rompas tienen una maldad importante, ¿no? No queremos que rompas ahí el esquema de las tarjetitas. Vos colocalo donde te parezca. Y una definición Lo que pasa es final. que es bravo. Va a ser horrible esto, pero... ¿Por qué va a ser horrible? Porque Pedro realmente fue... Pasa, muchas veces ustedes, cuando digo ustedes, la ciudadanía, ¿no? De repente no desconfía en que haya también relaciones personales a lo largo de la construcción política. Entonces, cuando vos ponés tanta energía, tanta fuerza, tanta ilusión, tanta esperanza en un proyecto, como yo lo puse y mi grupo lo puso en Vamos Uruguay cuando se fundó Vamos Uruguay y cuando pensábamos que iba a ser un lugar de diversidad, en donde Pedro mostraba una generosidad en el liderazgo en los primeros años y de apertura y de tratar de renovar el partido, pero no solo renovar el partido, sino ir en un sentido parecido al que nosotros planteamos, en el sentido de cambiar lo que estaba pasando en ese momento y los sectores tradicionales que lideraban Sanguinetti y Jorge Valle. La vieja política. Sí, o sea, formas de hacer política que nosotros sentíamos que había que cambiar. Por algo se había dicho Vamos Uruguay, el nuevo Partido Colorado, era el pie del nombre del sector. Y después, 4 años después, termina siendo cambiar para seguir siendo lo mismo, ¿no? Y en el 2014 terminás, después de un largo periplo de diferencias y de yo diría un periplo de descomposición de la esencia de lo que era Vamos Uruguay, no solo ideológica, sino también ética política y de prácticas políticas. Y terminamos en un Vamos Uruguay en donde estaban todos los referentes que nosotros sentíamos que representaban aquello viejo. Fue
una sensación, digamos, de frustración natural, porque pusimos mucha energía. Entonces, igual el spot Sanguinetti comienza con la siempre fue ruptura y están los dos en primera. Sanguinetti, es auténtico y defiende lo que defiende y muere abrazado de lo que piensa, aunque yo no esté de acuerdo, etcétera, etcétera. En el caso de Pedro, hubo dos Pedros, entonces... por eso queda Julio María sí, Izquierdo. Queda segundo, sí, no, pero te decía recién que el spot arranca como con el quiebre, pero sin embargo están ahí. Es una trampa de nuestra Primero y producción. segundo puesto. pasa que ustedes- ¿A quién te gustaría que hubiéramos tenido y lo ponías acá primero? ¿Más cercano? Sí. Y yo qué sé, Richard Reed podría estar, Mirá. por ejemplo, Trochanski, el sindicato médico. Hay una cantidad, bueno, dentro del partido puede haber algunos compañeros, como no, yo tengo cercanía y obviamente mucho respeto y amistad con Ope, notoriamente, con Tabaré Viera. Ayer te tiró una viñada Tabaré Viera. Te tiró una viñada Tabaré Viera por las redes sociales. ¿Puede haber acercamiento ahí? ¿Sí le contestaste? No, tenemos excelente relación. O sea, cada uno está en su trillo y dando su pelea. Y bueno, seguiremos en eso. Bien. Fernando Amado, Gracias, muchísimas gracias No, por gracias a acompañarnos. ustedes. Te puedes llevar las tarjetitas si las querés. ¿Sabes qué? Prefiero que se las queden. ¿No? Puedes llevarte una, pero... Momento de hacer, no tenemos justo la de Richard Reed. Momento de hacer una tanda, ya venimos. Para la mesa de luz.